mostrar cómo es la propia ciencia, en su rama de la física cuántica, la que explica el mecanismo de actuación de las técnicas naturopáticas vibracionales, ¿vale? Y me he centrado en las flores de Bach porque es la técnica que conozco, ¿no? Es la técnica con la que llevo trabajando desde el año 2004 y la verdad los resultados pues son muy buenos y ya contaré algún ejemplo hoy, ¿no? ¿Qué son las técnicas naturopáticas vibracionales? Son técnicas que actúan a un nivel sutil, actúan regulando, armonizando, positivizando nuestra vibración, ¿no? Nuestro campo energético. Entonces, ¿qué es una vibración? Hay que empezar por el principio, ¿no? Bueno, pues una vibración es una propiedad de la materia. Esto lo dice la física, lo dice la ciencia, ¿no? No lo digo yo. ¿Por qué se produce? Pues por la propia actividad dinámica del átomo. El átomo tiene un núcleo que gira sobre sí mismo, tiene unos electrones que giran alrededor del núcleo y, bueno, y toda una serie de partículas subatómicas que están en continuo movimiento. Y ese movimiento produce una vibración. Es más, esta vibración solo se interrumpiría si se descendiese la temperatura por debajo de 274 grados centígrados bajo cero, lo cual no es habitual. Lo habitual es que estemos muy por encima de esa temperatura, ¿no? Entonces, esto significa que toda la materia orgánica, inorgánica, viva, inerte, toda está vibrando, ¿no? Todo lo que estamos viendo ahora mismo, todo lo que podemos estar tocando, todo está vibrando, aunque nosotros no lo veamos. ¿Vale? Nosotros también, nuestro cuerpo físico como materia, también está vibrando. Bueno, este es Einstein, ¿no? Que es el genio que revolucionó la física y que, bueno, pues abrió nuevas dimensiones a la ciencia, ¿no? Entonces, Einstein ya demostró a principios del siglo XX que el 99% del átomo es vacío. Con lo cual, por muy sólida que veamos la materia, no es tan sólida, ¿no? Hay mucho vacío. Por muy sólido que veamos nuestro cuerpo, no es tan sólido, hay mucho vacío y mucho movimiento. También la física cuántica pues, ha desmenuzado todos los componentes del átomo y los ha estudiado muy exhaustivamente. ¿Y qué ha descubierto? Bueno, pues ha descubierto que un electrón no es exactamente ni materia ni energía. Ha descubierto también que un fotón puede comportarse alternamente como onda o como partícula, o sea, como energía y como materia. Entonces, ¿dónde está la barrera, la frontera entre materia y energía? La ciencia no ha conseguido encontrarla, ¿no? Por mucho que la ha buscado. Entonces, la ciencia, la física, concluye que materia y energía son dos formas diferentes de lo mismo. Vale, hoy también sabemos que cualquier pensamiento que tengamos genera unas moléculas químicas que se propagan a todas y cada una de las células de nuestro organismo. ¿Vale? De hecho, si vamos al médico, una persona va al médico y se le diagnostica pues, una enfermedad grave, el propio médico, el científico, le dice: fulanito, tienes que estar positivo, porque esto te va a ayudar en tu curación, ¿no? O no puedes desanimarte porque esto te va a agravar tu enfermedad, ¿no? Entonces, nuestros pensamientos pueden hacer mejorar o empeorar nuestra salud física. ¿Vale? Cuando nuestros pensamientos se negativizan, nuestra vibración también se negativiza. Si nuestros pensamientos negativos pues son pocos, son muy de vez en cuando y no les damos cancha, pues no pasa nada. Nos descolocamos así un poquito, nos volvemos a recolocar y no pasa nada. Pero si esos pensamientos negativos son continuos, uno detrás de otro, y los dejamos que fluyan y que nos invadan, esos pensamientos se convierten en emociones negativas, pues tristeza, inseguridad, miedo, culpa, etcétera, 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 ¿no? Y si estas emociones negativas perduran, nuestras células se van dañando y esto deriva en enfermedad física, ¿no?
Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar de todo esto? Bueno, pues la conclusión que podemos sacar es que nuestro cuerpo no es simplemente un cuerpo físico, es un sistema. Es un sistema cuerpo, mente y emociones que están interactuando, que se están retroalimentando, que están mandándose información de un lado hacia el otro, ¿no? Y nuestro sistema está interactuando con el otro sistema mayor, ¿no? Con esa totalidad que nos engloba a todos, que es el cosmos. El cosmos, aquí lo estamos viendo, ¿no? Que es, bueno, un flipe. Me interesa que se vea la similitud de, bueno, salvando todas las distancias, que esto es un dibujo, el cosmos es una fotografía, pues la similitud de estructura, de forma, de comportamiento entre la unidad más pequeña, la partícula más pequeña de materia, donde está todo en movimiento, los electrones, los fotones, los protones, todo se mueve, y el cosmos, ¿no? Están pues los planetas, los satélites, las galaxias, todo, de la unidad más pequeña a la inmensidad más grande, la estructura es similar, ¿no? Y es muy interesante que a partir del año 2014, otra vez la ciencia, los astrónomos, han conseguido fotografiar esta gran red de gas difuso que conecta todas las galaxias, pero todas, hasta la última estrella, que está a millones de años luz, está conectado por esta gran red de gas difuso, ¿no? Que, repito, se ha fotografiado, la ha fotografiado la ciencia. Y nosotros estamos ahí, pues, envueltos también en esa red, ¿no? Interactuando con todo, ¿no? Entonces también se entiende el efecto mariposa, ¿no? El aleteo de una mariposa aquí puede producir un tsunami al otro lado del mundo, ¿no? La mariposa mueve sus alitas y esa vibración pequeñita se une a esta, ¡puf! Tsunami en Indonesia. Vale. Bien. Bien. Entonces, ya que todos estamos vibrando y todos estamos interactuando y todos estamos suspendidos en la red cósmica, es posible, por medios físicos, corregir nuestra vibración energética. ¿Vale? Todos conocemos las ondas de radio, ¿no? Sabemos que las ondas son el vehículo sobre el que viaja la información. La información, en el caso de las ondas de radio, ¿cuál sería? La voz. O las ondas wifi son el vehículo sobre el que viaja pues la información, que sería pues los vídeos, los audios, los textos, ¿no? Eso nadie dice, ¡ah, qué brujería más grande que mi móvil está hablando y diciéndome cosas! No, es algo físico. Bien, pues las técnicas naturopáticas vibracionales y en concreto las flores de Bach van a utilizar las ondas para armonizar nuestra vibración, ¿vale? Y bueno, a ver, el lenguaje es muy gráfico, ¿no? Y hay una expresión que dice, pues la expresión de venirse arriba, ¿no? Cuando estamos muy contentos, ¿no? ¿Cómo nos sentimos? Pues nos sentimos casi de puntillas, ¿no? Que nos elevamos, que queremos levantarnos de la tierra y tocar el cielo. ¿Por qué? Porque nuestra vibración está siendo correcta, está siendo elevada, está siendo sutil. Cuando estamos tristes, cuando estamos enfadados, cuando estamos preocupados, ¿cómo estamos? Nuestra vibración nos ancla en la tierra y parece que la queremos atravesar. El lenguaje, otra vez muy gráfico, nos habla, estoy hundida. ¿Vale? ¿Por qué ocurre esto? Porque nuestra vibración está siendo muy densa, muy pesada. ¿Por qué? Porque se ha negativizado. Vale, pues el sistema, las flores de Bach pueden ayudarnos porque el sistema floral de Bach cuenta con 38 esencias florales que tratan 38 estados emocionales diferentes. ¿Por qué? Bueno, pues porque cada una de estas 38 esencias vibra en la misma frecuencia que su correspondiente emoción, pero en positivo, con su vibración más sutil, ¿vale? Con la más alta. Por ejemplo, Rock Rose,
que es una esencia que trabaja el estado emocional negativo de miedo paralizante, terror, ¿no? Es una emoción que todos tenemos alguna vez en la vida y que nos paraliza. Vale, pues la emoción en positivo, la que corrige la esencia, es coraje, valor, paz, ¿no? Calma. ¿Y cómo actúa? Por resonancia vibracional. Vamos a ver, la vibración más elevada, más sutil de la flor va elevando, o sea, en este caso el coraje, la paz, la calma, va elevando por resonancia vibracional esa emoción que estaba negativizada. ¿Vale? Por eso es una técnica que no, bueno, utilizando los mismos presupuestos. ¿Cuál es el vehículo? La vibración. ¿Cuál es la información? La emoción negativa, la vibración más alta de la flor. En el caso de Rock Rose sería coraje, valentía, calma, paz, ¿no? En otras esencias será otras. Bien, por esto el mecanismo de actuación de esta técnica es un mecanismo de actuación físico, es un mecanismo de actuación vibracional. Por eso, pues, los naturópatas florales corremos un riesgo cero, nos da muchísima libertad, podemos probar con todo, porque si nosotros seleccionamos una esencia que no hace falta, ¿qué ocurre? Bueno, pues esta vibración está elevada ya y esta pues simplemente no corrige nada, pero no tiene nada que corregir. Vale, y bueno, ¿quién puede beneficiarse de este tipo de técnica? Todo el mundo, bebés, embarazadas, animales, plantas. ¿Cómo se puede tomar? Bueno, pues por vía oral, pero también se puede aplicar en ungüentos y cremas, ¿no? Y para afecciones de la piel y, muy importante, en vaporizador, porque nos armoniza lo que queramos armonizar, nuestro coche, nuestro estudio, nuestra habitación, lo que nosotros queramos, ¿vale? Porque su mecanismo de actuación es vibracional, entonces armoniza vibración. Os tengo que hablar muy brevemente, pero es muy importante porque es clave en esta ponencia del patrón transpersonal. Bien, el patrón transpersonal es una herramienta muy eficaz que descubrió este señor, que es el doctor Ricardo Orozco, que es un médico catalán que está vivo, está en activo, y que cuando acabó su carrera de medicina pues trabajó unos años como médico, pero desde la década de los 90 solo trabaja con flores de Bach y es un gran investigador en esta técnica. Entonces, ¿qué hizo Ricardo Orozco? Bueno, pues él estableció para cada una de las esencias florales, estableció entre 1 y 4 palabras que define el patrón de actuación que va más allá de la personalidad emocional. Y esto que parece un rollo quiere decir lo siguiente. Por ejemplo, hay una esencia que es muy gráfica para que se entienda todo perfectamente, que es la Cherry Plum. Cherry Plum trata el estado emocional de miedo con desesperación, miedo agudo, miedo a perder el control, miedo a cometer una locura. El patrón transpersonal que definió Ricardo Orozco para esta esencia es descontrol. Esto significa que ante cualquier descontrol, por ejemplo, neurológico, tics, Parkinson, epilepsia, o cualquier descontrol fisiológico, como arritmias, por ejemplo, o hormonal, como desajustes menstruales, por ejemplo, ante cualquier tipo de descontrol, es indicado tomar Cherry Plum, aunque el estado emocional de la persona no indique que la necesita, aunque veamos a la persona serena y que no tiene ese estado negativo, pues el descontrol se está manifestando en su organismo físico de alguna manera, ¿vale? Y entonces es indicado tomar Cherry Plum. Y yo tuve la ocasión de probar el patrón transpersonal en los años 2007 y 2008, cuando trabajé durante 15 meses en un centro de día para personas con discapacidad intelectual.
Entonces, claro, tuve que, mi metodología de trabajo no me servía para trabajar allí, tuve que buscar pues una herramienta que me permitiera descifrar e identificar informaciones que los usuarios no eran capaces de darme, ¿no? Entonces, el patrón transpersonal se convirtió en una herramienta clave. Tuve la oportunidad de hacer un buen estudio porque, bueno, estuve 15 meses, que no es un tiempo muy largo, pero es lo suficientemente prolongado como para ver resultados, porque tuve un muy buen equipo de trabajo, pues la psicóloga me ponía al día de todo, de en qué consistía cada síndrome y de las particularidades de cada usuario también. Las cuidadoras de planta eran las encargadas de darles las tomas a los usuarios y de contarme su evolución en grupo, en el aula, porque yo simplemente los veía en mis sesiones a solas conmigo, ¿no? También tuve colaboraciones con la fisioterapeuta y entonces se pudo hacer un trabajo de gran calidad porque además todos los usuarios pasaban por mis manos una vez por semana, ¿no? Eran 50, yo tenía 10 sesiones al día, de lunes a viernes, pues entonces se pudo hacer un seguimiento muy continuado durante 15 meses. Vale, y ya por fin os voy a contar pues unas cuantas experiencias y de las flores de Bach y del patrón transpersonal, ¿vale? Y vamos a empezar por Clematis. Clematis, bueno, estado emocional, como veis, ensoñación, inconsciencia, huida de la realidad. El patrón transpersonal, desconexión. Vale, estamos, pero no estamos en el presente. Entonces, todos los usuarios, en mayor o menor medida, en el centro, pues, estaban desconectados de la realidad, ¿no? Entonces, utilicé esta esencia, pero a litros, ¿no? En la mayor parte de los frascos tratamientos de los usuarios, puse Clematis. Las monitoras me iban contando, ¿no? Los resultados fueron evidentes en todos los usuarios que tomaron Clematis, me iban contando. Pues mira, pues fulanito pues se está concentrando mejor, o Citanita pues hizo toda su secuencia de cosas en orden y sin equivocarse, o Menganito pues estuvo media hora sentado, o sea, logros que realmente eran importantes, ¿no? Pero el resultado más espectacular de todos fue el de dos gemelas que, bueno, tenían un síndrome que se llama síndrome X frágil. Es una anomalía genética que, bueno, pues que produce discapacidad intelectual y, bueno, y tiene otras alteraciones como el del lenguaje, del habla, de la sociabilidad. Es un síndrome duro, ¿no? Entonces, estas chicas eran, bueno, pues tenían un físico frágil, como el propio síndrome, y tenían como, por aquella época tenían 30 años y pesaban sobre 30 kilos, ¿no? Entre 29 y 31 oscilaban. Y eran como dos burbujas idénticas, pero impenetrables. No parecía que en 30 años hubieran sido conscientes en ningún momento la una de la otra. Siempre estaban pegadas, su mamá las traía juntas, las ponía allí sentaditas, pero no daban la sensación de que se hubieran visto nunca, ¿no? Era como si tuvieran, pues eso, una burbuja impenetrable, ¿no? Ni de dentro hacia afuera, ni de fuera hacia adentro. Por favor. Ellas estaban siempre así, moviendo un lápiz hacia la altura de sus ojos. De vez en cuando paraban el balanceo y como que querían mirar, pero como que había un velo delante de los ojos. Es como si tuvieran eso, como si el velo les rebotara y solo pudieran mirar hacia su interior. Vale, entonces, gracias. Bueno, estuve poniendo Clematis en el frasco de tratamiento de estas chicas, uno, otro, nada, los resultados no llegaban. Pasaba el tiempo y yo decía, ¿pero qué está pasando con Clematis? Es que no lo podía entender, decía yo, está funcionando en todos los usuarios y en ellas no funciona, pues a ver si no es desconexión, a ver si es otra cosa que yo no estoy consiguiendo identificar y no va bien. Vale.
pero a los 8 meses aproximadamente, tardaron 8 meses, se hizo de rogar, a los 8 meses fue como una gran explosión, fue como si de repente, de un día para otro, se hubieran roto esas burbujas y empezaron a interactuar la una con la otra, pero vamos, sin parar, ¿no? A su manera, ¿no? Porque se pegaban, se tiraban del pelo, se pintarrajeaban la una en el folio de la otra, se clavaban el lápiz, ¿no? A su manera, ¿no? Y luego yo también en sesiones lo notaba mucho porque, permiso otra vez, paraban muchas veces el balanceo, ¿no? Cada vez con más frecuencia lo paraban, estaban así, miraban, pero ya veían más allá y señalaban, señalaban cuadros, objetos, adornos que habían estado siempre allí, pero que ellas iban descubriendo día a día. Vale, bueno, fue increíble el efecto de Clematis, la toma de conciencia que le dio Clematis a estas chicas, que también la madre decía, bueno, no sé qué prefiero, porque claro, antes me estaban calladas y quietas, y ahora, bueno, tuve que luego utilizar toda la artillería de Flores de Bach, ¿no?, para mitigar los efectos secundarios de la toma de conexión con la realidad, ¿no? Bueno, Clematis funciona muy bien también para niños que no se concentran en el cole, muchas veces unido al brote del castaño, al chestnut bat, cuando hay problemas de aprendizaje también. Y los resultados son también súper evidentes para todos, para profes, para padres y para los propios niños, ¿no? Y bueno, y también para los adultos es muy interesante cuando estamos que no nos centramos, que perdemos las llaves, que empezamos a perder vista, a perder oído, porque podemos estar utilizando esos sentidos de una manera interiorizada, ¿vale? Siempre es interesante en estos casos probar con Clematis una temporadita a ver si mitigamos un poquito estas cosas. Vale, Clematis nos reconecta con la realidad. Bien, os voy a hablar ahora de Pine. Pine, bueno, pues bastante simple, ¿no? Estado emocional, culpa. Patrón transpersonal, autoagresión. La culpa y el castigo, ¿no? Nos sentimos culpables, nos castigamos, nos autoagredimos. Vale, nos podemos autoagredir de muchas maneras, ¿no? Bueno, pues fumando mucho o comiéndonos las uñas, o bueno, la culpa es una emoción un poco sibilina que se encierra ahí en lo más recóndito del subconsciente, ¿no? Muchas veces no la sabemos ni identificar, entonces es muy interesante tener un patrón transpersonal que nos permita decir, vale. Bueno, pues yo cuando llegué al centro me llamó mucho la atención que había una gran cantidad de usuarios que se autoagredían, pero de manera muy bestia, ¿no? Se pegaban, se hacían heridas, se hacían hematomas, era, vamos, una conducta muy habitual. Entonces la psicóloga me contaba que bueno, que era algo tan habitual en la discapacidad, esta conducta, porque pues era una manera de estimulación que tenían, porque como no se estimulaban, no tenían los recursos que tenemos nosotros, bueno, pues se estimulaban de esa manera. Me pareció muy razonable y por supuesto yo no soy nadie para discutirle a la psicóloga, pero me parecía que me faltaba un poquito, ¿no? Que no me lo creía yo mucho del todo, ¿no? Entonces empecé a poner Pine en los frascos, tratamiento de todos los usuarios que se autoagredían. Y en todos, absolutamente en todos, esta conducta se mitigó, en mayor o menor medida, unos antes, otros después, las monitoras me iban informando, ¿no? El único caso donde no tuvo ninguna eficacia, o sea, 0, 0, 0, fue en el caso de un usuario sordo-ciego que efectivamente allí en el centro, bueno, estuvo de una manera provisional porque, bueno, mientras se solucionaban ciertas cosas, pero no era un centro que tuviera infraestructura como para dotar de los estímulos que este chico podía necesitar y entonces efectivamente sí se autoagredía y veías que estaba disfrutando, ¿vale? Pero fue el único caso en el que no lo noté vinculado a un sentimiento de culpa, ¿vale? Fue
en el caso de este chico. Y el ejemplo también más espectacular del tratamiento con Pine fue el de una chica que tenía una parálisis cerebral, una discapacidad bastante fuerte de más del 90%. Entonces, ¿esta chica qué hacía? Pues se chupaba ambos pulgares, pero se chupaba de una manera desmedida. No tenía piel, no tenía uñas y tenía unas infecciones tremendas, ¿no?, en los pulgares. Entonces los padres estaban como muy desesperados porque no sabían qué hacer. La habían llevado pues al médico de cabecera, a otros tipos de médicos, les daban continuamente pomadas antibióticas, habían probado hasta atarle las manos con todo el dolor del corazón de los padres que amaban profundamente a esta niña, ¿no? Pero nada, en cuanto se daban la vuelta, la niña chupa de pulgar y bueno, las infecciones no paraban, llevaba mucho tiempo con esos pulgares infectados. Entonces le hice un tratamiento por vía oral con Pine y le hice un aceite para aplicar por vía tópica con Crab Apple, que es el antibiótico del sistema floral para curar las heridas y la infección. Le puse también unas gotitas de Sweet Chestnut, el castaño dulce, por patrón transpersonal, porque el patrón transpersonal es desintegración, que es lo que ella estaba haciendo con su piel y con sus uñas, desintegrarlas, ¿no? Y bueno, y su versión en positivo es regeneración, para regenerar esa piel y esas uñas, ¿no? Y Pine también, claro, evidentemente, por la culpa. Entonces su madre se lo aplicó y los resultados fueron los siguientes. Al mes había erradicado absolutamente la conducta de chuparse los dedos. Al mes. A los 3 meses la piel estaba totalmente curada, ya no había infección y las uñas empezaban a regenerarse. Por supuesto, regeneró totalmente las uñas, la piel, todo, y de ahí a los 15 meses que yo tardé en marchar del centro, no volvió a repetir esta conducta. Los padres no se lo podían creer, o sea, estaban tan emocionados que, bueno, que se prestaron ellos voluntariamente a dar su testimonio en un vídeo promocional que yo había hecho en aquel momento de flores de Bach y de otro tipo de técnicas, ¿vale? Fue increíble el trabajo de Pine. Bien, vamos ahora a Honeysuckle. Honeysuckle es, bueno, la madre selva, ¿no? Es el estado emocional, pues este que veis, falta de interés por el presente, obstinación por vivir en el pasado, nostalgia. Patrón transpersonal, regresión, regresamos a algo que no existe, ¿no? Es para estos estados emocionales en los que nos quedamos enganchados, ¿no? Nos quedamos enganchados pues de un trabajo que tuvimos que nos encantaba que ya no tenemos, o una relación que tuvimos que fue fantástica y que ya se terminó, o de una ciudad en la que vivimos y que ya no vivimos en ella, o un familiar muy querido que falleció y que nosotros nos quedamos pues en ese momento de antes de, ¿no? Son momentos que no existen y que nos pegamos a ellos. Vale, es una emoción, bueno, pues que la verdad no nos deja avanzar, no nos deja evolucionar, nos mantiene estancados y aparte nos mantiene estancados con tristeza, ¿no? En algo que ya se acabó. Bien, pues os voy a comentar el caso de una usuaria que tenía un síndrome que se llama síndrome de Cornelia de Lange, que también cursa con discapacidad intelectual, era una discapacidad intelectual bastante severa, aunque no había discapacidad física, ¿no? Entonces esta chica lo que le pasaba es que hacía años había tenido enuresis, o sea, se hacía pis. Pero cuando yo llegué al centro ya me comentaron, bueno, pues es una conducta que ya superó hace 10 años, pero tiene episodios puntuales, no se sabe por qué, de repente un día se vuelve a hacer pis y tarda 2 o 3 meses en corregir esto y volver a equilibrarse, ¿no? Entonces le dije a la monitora, bueno, pues cuando vuelva a ocurrir me avisas. Entonces un día me llama y me dice, mira, que esta chica hoy vuelve a traer pañal, que ayer se hizo pis, la madre la trajo con el pañal
Entonces le hice un remedio de urgencia en un botellín de agua y le puse honeysuckle, evidentemente, porque está teniendo una regresión a una conducta ya superada, que no tiene por qué tener. Le puse Starobetelén porque, bueno, yo deduzco, saco la conclusión de que si es algo tan repentino, pues probablemente sea porque es algo que a ella le ocurre algo, que a ella pues le impresiona o le produce shock y no sabes lo que es. Entonces vamos a trabajar y vamos a curar ese aspecto para que, bueno, pues para tenerlo cubierto, ¿no? Y le puse también esta otra esencia de la que hablamos antes y que vamos a volver a hablar un poquito, el Cherry Plum. ¿Os acordáis? El descontrol, lo que os comentaba antes del estado agudo de desesperación, miedo a caer en la locura, pero yo lo elegí por patrón transpersonal, por descontrol, ¿no? ¿Qué le está ocurriendo? Se está descontrolando sus esfínteres, ha perdido el control sobre sus esfínteres, ¿vale? Entonces le hice esta mezcla en una botellita de agua y ¿qué ocurrió? Pues que en unas horas, antes de que acabara el día, tenía el tema PIS controlado. Vale, al día siguiente su mamá le volvió a poner el pañal porque no se fiaba, pero ella ya pidió todo el día para ir al baño. En los 15 meses que estuve allí, bueno, pues tuvo otros 2 episodios de enuresis. ¿Y qué pasó? Que tardó a lo sumo 2 días en volver a regularse, en volver a recuperar el control de sus esfínteres, no ya 2 o 3 meses como tardaba antes. ¿Vale? Y ahora sí que ya para terminar voy a hacer pues una mezcla muy interesante por patrón transpersonal también entre Cherry Plum y Scleranthus, que es la que os voy a enseñar ahora. Cherry Plum, volvemos a ver, ¿no? Descontrol. ¿Os acordáis que en cualquier caso de descontrol, tics, yo qué sé, epilepsia, arritmias, cualquier tipo de descontrol se podía trabajar con Cherry Plum, ¿vale? Uy. Y Scleranthus casa muy bien con Cherry Plum por patrón transpersonal, ¿vale? El estado emocional de Scleranthus es indecisión, duda, generalmente entre 2 opciones. Hay otras esencias que tratan también la indecisión, pero generalmente es otro tipo de indecisiones. Esta es una indecisión entre el yin o el yang, entre el blanco o el negro, entre 2 opciones muy claras y muy marcadas, ¿vale? Patrón transpersonal, bueno, aquí os puse 4, pero tiene 2 o 3 más, es la esencia que más patrones transpersonales tiene. Alternancia, ciclicidad, descoordinación, asimetría. Siempre que tengamos que regular un ritmo, Scleranthus. Siempre que tengamos que controlar, devolver el control, Cherry Plum. Ciclicidad, por ejemplo, pues las alergias estacionales. Vamos a probar con Scleranthus, que seguramente, ya que son cíclicas, nos va a ayudar. Esa migraña que tenemos de cada 3 semanas tengo una migraña. Bueno, pues a lo mejor es que Scleranthus a lo mejor puede ayudar, habrá que cambiar la alimentación, habrá que cambiar algunas cosas, pero puede ser, ¿no?, que nos ayude seguramente. Cualquier falta de ritmo y de control, ¿no? Pues yo qué sé, los trastornos menstruales, vale, es un descontrol porque es un trastorno, pero es una descoordinación, es una falta de ritmo. Vamos a probar Cherry Plum y Scleranthus. Las arritmias, como ya os dije antes, ¿no? Falta de control, falta de ritmo. Vamos a probar con Scleranthus y con Cherry Plum. Epilepsia, lo mismo. Vale, entonces, el resultado de la mezcla de Scleranthus con Cherry Plum fue muy interesante y muy evidente en todos los casos de usuarios con epilepsia que había en el centro, que había unos cuantos casos, ¿no? Ya os digo, siempre, unos en mayor medida, otros en menor medida, pero siempre hubo resultados. Pero el más espectacular fue el de un usuario que tenía unas crisis muy fuertes, muy frecuentes, muy largas cada una de ellas. Tenía crisis todas las semanas mínimo y a veces 2 y 3 veces por semana.
Y ya os digo, eran unas crisis muy, muy intensas y la verdad es que temíamos incluso por su vida, ¿no? Porque decías, es que en una de estas se nos ahoga y se nos va, ¿no? Entonces, este usuario, cuando empezó a tomar Scleranthus con Cherryplant, al cabo de un tiempo, llegó a pasar hasta 4 meses sin una crisis epiléptica. Cuando la volvió a tener, porque las volvió a tener, fueron mucho más leves, mucho más cortas, mucho menos intensas. A ver, ¿se erradicaron las crisis? No, ya me gustaría que se hubieran erradicado. Ojalá se hubieran erradicado y lo pudiera contar. No, no se erradicaron, pero la calidad de vida que estas esencias proporcionaron al propio usuario, a la familia e incluso en el centro, fue, la verdad, digna de mención, ¿no? Fue un cambio muy, muy, muy importante. Bueno, quedan, os hablé solo de unas poquitas flores de Bach, quedan, la verdad, pues muchas, hasta 38, pero bueno, tampoco el objeto era pues, hacer una ponencia de flores de Bach, simplemente lo que me interesaba hoy era que comprendierais el mecanismo de actuación de las técnicas vibracionales, ¿no? Que comprendierais el porqué de su funcionamiento y de su eficacia, y que comprendierais que nuestros pensamientos y nuestras emociones tienen una importancia muy, muy, muy grande en nuestra salud física, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo os voy a dar un consejito, y es que tenemos que mimarnos mucho y querernos mucho y cuidar mucho pues, nuestros pensamientos y nuestras emociones, ¿vale? Venga, gracias.